Bienvenidos a nuestra presentación como parte de la tercera unidad de la materia de metrología y normalización, en la que haremos la revisión de los instrumentos de medición eléctrica, el ohmmetro y el batímetro. Nuestro equipo está conformado por Vadillo García Isaac, Calderillo Morales Ángel Andrés, Morales López Sergio Diego, Sánchez Hernández Eric Fortino, Sánchez Pascual Mariana y Salinas Mora Armando. A lo largo de la presentación haremos una introducción, revisaremos en los principios básicos del ohmmetro, el concepto de resistencia, los tipos de ohmmetro, para qué sirve, el partes del ohmmetro y la medición con uno. Para la parte del batímetro, revisaremos qué es un batímetro, el concepto de la potencia eléctrica, la historia del batímetro, los tipos de batímetro, aplicaciones del batímetro, las partes de uno y cómo realizar una medición con un batímetro analógico y uno digital. Después haremos una conclusión grupal y revisaremos nuestra bibliografía. Yo soy Calerio Morales Ángel Andrés y para comenzar haremos una introducción al tema. Como su nombre nos indica, los instrumentos de medición eléctricos nos servirán para realizar mediciones en sistemas eléctricos y electrónicos, mismos que están muy presentes en la industria y en la ingeniería en mecatrónica. Con el paso del tiempo estos se han vuelto más sencillos de utilizar con el fin de agilizar las mediciones. Al mismo tiempo, estos instrumentos han ido mejorando su funcionamiento y le otorgan al operario mediciones más precisas. Entre los instrumentos de medición eléctrica haremos el análisis de dos de ellos, el ohmmetro y el batímetro. Principios básicos del ohmmetro. El ohmmetro, también llamado ohmímetro, es un instrumento utilizado para medir la resistencia eléctrica dentro de un circuito eléctrico o electrónico. Esta resistencia es medida con la unidad de medida conocida como ohm u ohmio y que es representada con el símbolo omega. Funciona gracias a una batería interna mediante la que aplica un voltaje entre sus terminales conectados al circuito o directamente a la resistencia bajo medida y mide la corriente que circula por medio de un galvanómetro interno. La escala del galvanómetro estará calibrada directamente en ohms gracias a cálculos obtenidos por medio de la ley de Ohm, lo que nos permite tener nuestra medición del valor de la resistencia. Resistencia. ¿Qué es? La resistencia eléctrica es una escala de magnitud física que mide la tendencia de un cuerpo a oponerse al paso de una corriente eléctrica. Cuando se somete a una tensión eléctrica, este término también se utiliza para referirse a un elemento de un circuito eléctrico que dificulta la circulación de cargas eléctricas. ¿Cómo funciona? La resistencia al paso de la corriente se debe a que las cargas eléctricas, iones o electrones que fluyen a través de un conductor eléctrico chocan contra átomos del propio conductor. Al chocar, parte de su energía cinética se convierte en calor. Es decir, uno de los efectos del paso de la corriente en un conductor es su calentamiento. Este efecto se le llama efecto Joule. La resistencia de un conductor depende del material con el que esté fabricado, su tamaño y su temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. Igualmente, al bajar la temperatura, la resistencia disminuye. Unidad de medida. En el sistema internacional, la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio, en honor a Georg Simon Ohm. En el caso de la corriente continua y en ausencia de la fuerza electromotriz dentro del conductor considerado, se aplica la siguiente fórmula conocida como ley de Ohm. R es igual a V entre I, donde V, la tensión a la que está sometido el cuerpo, I es la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo. La ley de Ohm es validada cuando se utiliza para expresar la resistencia de un conductor eléctrico en forma de macroscopía solo cuando éste tiene una geometría constante. Tipos de ohmmetro. Ohmmetro digital. Un ohmmetro digital por lo general resulta ser un poco más preciso que su contraparte analógico. La única diferencia destacable es que este posee una pantalla LCD, con la cual se pueden ver más datos que los que podría mostrar un instrumento analógico. Ohmmetro analógico. Este instrumento, al igual que la mayoría de los instrumentos analógicos, poseen una aguja con la cual muestran el valor medido en una escala graduada. En este caso, la escala está definida para ohms. Ohmmetro de precisión. Un ohmmetro de precisión posee 4 terminales, los cuales se denominan como contactos Kelvin. 2 de las terminales llevan la corriente constante desde el medidor a la resistencia
mientras que los otros dos permiten la medida del voltaje directamente entre terminales de la misma. Con esto se resuelve un problema que se generaría debido a la posible caída de tensión del instrumento. ¿Para qué sirve? El instrumento ómetro sirve para el registro del valor resistivo encontrado entre dos puntos de un aparato o la corriente que circula de una resistencia. Ahora revisemos las partes que componen a un ómetro. El diseño del ómetro se compone con una pequeña batería interna que se encarga de aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida y que después, con la ayuda de un galvanómetro, calculará la corriente que circula a través de las resistencias. La escala del galvanómetro tiene sus valores estandarizados en ohmios y como ésta sigue los parámetros establecidos en la ley de Ohm, la cual establece que, al ser un voltaje de batería fijo, la intensidad circulante a través del galvanómetro solo va a depender del valor de la resistencia bajo medida, esto es, a menor resistencia, mayor intensidad de corriente y viceversa. Medición con un ómetro. La medición con el ómetro es relativamente fácil, ya sea con un aparato digital o con un aparato analógico. Al realizar mediciones, procura seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Verificar que el circuito o componente a medir esté desconectado o desalimentado. Recordemos que el ómetro utiliza un voltaje para realizar sus mediciones. Paso número 2. Insertar el cable de prueba negro en COM y el cable de prueba rojo en la terminal con el símbolo omega. Paso número 3. Elegir la escala más adecuada para realizar la medición de acuerdo al componente a medir. Paso número 4. Con la escala seleccionada, juntar las dos puntas. Paso número 5. En un aparato analógico, el paso número 5 deberá ser verificar que la aguja marque 0. Recordemos que la escala de ohms en los aparatos analógicos es creciente de derecha a izquierda, por lo tanto debe de estar en el extremo derecho. De no ser así, se deberá ajustar con la perilla de ajuste hasta que la aguja marque 0. Mientras tanto, en un aparato digital, si el aparato tiene la tecla relativa, se debe presionar para que el valor vaya a 0 automáticamente, pero si no la tiene, se deben separar las puntas y continuar al siguiente paso. Paso 6. Colocar las puntas del aparato en los extremos del circuito. Paso 7. Registrar la medición. En este paso es de suma importancia tener en cuenta la escala que hayas seleccionado. Por ejemplo, si la medición te da 33 y tú seleccionaste la escala de 200.000, debes de multiplicar 33 por 1000, lo que te da 33.000 ohms, que es equivalente a 33 kilo ohms. Y por último, al terminar, apagar para evitar que la batería se agote y así preservar la vida útil de tu equipo. Ahora proseguiremos al batímetro. Dentro de este apartado hablaremos mis compañeros Mariana Sánchez Pascual, Sergio Diego Morales López y su servidor Vadillo García Isaac. Primero, ¿qué es un batímetro? El batímetro es un instrumento utilizado para la medición de energía eléctrica o el índice de la energía eléctrica a cualquier circuito. Su unidad de medida es el vatio, también conocido como watt. Dicha unidad de medida equivale a un julio por segundo y se emplea para medir la potencia. Este término generalmente se aplica para describir una forma particular de electrodinamómetro, el cual consiste en una bobina fija a un alambre y de una bobina vecina a dicho alambre, la cual está suspendida con el fin de poder ser movible. Cuando hablamos de potencia eléctrica, nos estamos refiriendo a la proporción por unidad de tiempo o el ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Como ejemplo, podríamos hablar de una bombilla, la cual podría tener unos 12 watts de potencia, y de este modo están indicando que, cuando está funcionando, consume dicha cantidad de energía en un determinado momento. De forma habitual, entonces podríamos definir que la potencia de un aparato eléctrico es el producto de la tensión a la cual está conectado, V, y la intensidad de la corriente que lo atraviesa, I, dando como resultado la fórmula P igual a V por I. Ahora, hablando de la historia del batímetro, esta empezaría en el año de 1878, cuando J.B. Fuller llevó a cabo la primera patente de un dispositivo
que podría medir el uso de la energía a través del tiempo de una lámpara alimentada por corriente alterna. Siendo entre los años de 1881 y 1885 que la experimentación temprana de la transmisión de la energía eléctrica fueron actualizados principalmente a directa o DC. Un número de dispositivos existía para medir vatios de circuitos de corriente directa, pero los problemas con la distancia de transmisión hizo común que la corriente directa para fines comerciales fuera muy poco práctico. Entre los años de 1885 y 1886 se vio la introducción de transformadores de prácticas para poder convertir la corriente directa a corriente alterna para la transmisión a largas distancias. El primer medidor práctico para la alimentación de corriente alterna fue desarrollado en el año de 1886 en Londres. En cuanto a los primeros batímetros comerciales, esto comenzó cuando Elihu Thomson introdujo el primer medidor de vatios hora comercialmente viable en el año de 1889. Este medidor fue bastante interesante ya que trabajó igualmente bien tanto en circuitos de corriente directa como en circuitos de corriente alterna, y en el caso del método del batímetro para medir energía que fue liderado por W. E. Ayrton y Weir Stintzer en el año de 1891, el cual fue un voltímetro electroestático el cual se empleaba para medir la caída de potencial VI de cualquier circuito inductivo el cual se deseara. Tipos de batímetro. Los batímetros se pueden clasificar en tres formas distintas, según el mecanismo de funcionamiento. Se refiere al grado de tecnología que tenga este tipo de batímetro internamente, pues uno trabaja de forma mecánica mientras que el otro de manera electrónica. Batímetro analógico. En este caso, su mecanismo interno tiene una bobina, la cual al girar envía señales a la aguja, haciendo que ésta se mueva acorde a la intensidad del giro. Batímetro digital. Este batímetro en su interior cuenta con un sistema de placas, las cuales reciben esa diferencia de potencial y por otro sistema interno del batímetro lo transforman en una intensidad que va a ser procesada por un microprocesador con el fin de obtener una cantidad exacta, la cual se refleja de manera digital en una pantalla. También podemos clasificarlos según el tipo de corriente con la que trabajan. La corriente siempre es importante en un circuito eléctrico, es por eso que existe un modelo para cada tipo y un modelo para ambos. Batímetro para corriente continua. Este es el modelo primitivo, el que se usaba para medir exclusivamente la corriente continua, que circulaba por un aparato determinado. Batímetro para corriente alterna. Son de los modelos más recientes y nacen a partir de aquellos que usan corriente continua. Batímetro con función dual. Son los modelos que se usan actualmente, pues en su mayoría tienen esta particularidad dual, o sea, funcionan tanto con corriente continua como alterna, según el tipo de instalación en el que actúa. Las instalaciones se diferencian según las entradas de corriente y cómo pueden presentar variaciones en el flujo de la corriente. Batímetro para conexiones monofásicas. Este modelo actúa solo en el sistema es de única fase, es decir, que la corriente viaja por un solo conductor, de allí su prefijo mono. Batímetro para conexiones trifásicas. Basándonos en el concepto anterior, en este caso no viaja por un solo conductor, sino por tres conductores, por ende puede presentarse más variaciones, en las cuales son tomadas por el batímetro. Batímetro dual. Son una especialización actual donde un batímetro tiene la capacidad para actuar tanto en corrientes trifásicas como monofásicas. Aplicaciones del batímetro. El uso del batímetro es amplio. Primeramente, a gran escala es un componente esencial en los generadores de energía o sistemas eléctricos, bien sean locales, regionales o nacionales. A pequeña escala puede ser usado como un medidor en las casas, lo cual es importante para determinar el gasto energético y así las compañías nacionales presupuestar precios por el consumo de esta. Puede ser usado para medir como un dispositivo móvil los vatios que consume un equipo en específico, un circuito o cualquier otro dispositivo que reciba carga eléctrica.
Las partes principales de un batímetro son la bobina móvil o bobina voltimétrica, que es una bobina conectada en paralelo que mide la diferencia de potencial entre sus dos extremos. También se encuentran las bobinas fijas o bobinas amperimétricas, que son bobinas conectadas en serie que miden la corriente del circuito. En el caso de los batímetros analógicos, tienen una aguja que indica la potencia eléctrica del circuito. Por lo tanto, podemos decir que la bobina móvil hace de voltímetro y por otro lado las bobinas fijas hacen la función de un amperímetro. Para realizar correctamente una medición con el batímetro analógico se deben seguir 4 pasos. El primero es insertar las sondas en las conexiones correctas. Después se debe ajustar el interruptor al rango y tipo de medición que se realizará. Después se optimiza el rango para una mejor lectura y por último, una vez completada la lectura, se deben colocar las sondas en los enchufes de medición de voltaje y girar el rango a la posición de voltaje máximo. Por otro lado, para realizar la medición con el batímetro digital, primero debes encender el medidor. Después debes insertar las sondas en las conexiones correctas para posteriormente ajustar el interruptor al rango correcto, para optimizar así el rango para una mejor lectura. Por último, cuando termines la lectura, debes colocar las sondas en los enchufes de medición de voltaje y así convertir el rango a voltaje máximo. Es importante que en los dos tipos de batímetros se convierta el rango a voltaje máximo para de esta manera evitar daños en el aparato. Para finalizar, podemos concluir que entonces el conocimiento y el entendimiento de estas dos herramientas de medición eléctrica son de gran relevancia para aprender los principios básicos de la ingeniería eléctrica y electrónica. Estas no son herramientas complejas y sus unidades de medida son fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier sistema electrónico y eléctrico. Esto hará que a lo largo de nuestra formación y campo laboral como ingenieros en mecatrónica se volverán herramientas de un uso común. Muchas gracias.